Nunca había sentido que el antiguo hospital se convirtiera en mi hogar, pero esa noche, mientras la tormenta azotaba la ciudad, el ambiente oscuro y enrarecido me resultaba familiar. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes. Mis compañeros me veían como un simple trabajador de mantenimiento, alguien que se encargaba de reparar tuberías y limpiar desechos. Pero la verdad era más aterradora. Yo era un cazador de seres del inframundo, un exterminador que luchaba contra aquellos que acechaban en las sombras. A medida que recorría los pasillos, el aire se tornaba denso. Una risa lejana resonó, macabra y burlona, interrumpiendo el silencio. Mis pasos se aceleraron hacia la sala de emergencias, donde las luces eran más brillantes, con la esperanza de encontrar algo de claridad en medio de la oscuridad. Pero al cruzar la puerta, el silencio se volvió abrumador. La sala estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo era palpable. En la esquina, una sombra se deslizó por la pared y mi corazón se detuvo. La figura se retorcía y cuando la luz la tocó brevemente, vi un rostro, una mueca descompuesta, con ojos que ardían como carbones encendidos. No era la primera vez que enfrentaba a un ser de otro mundo, pero su presencia era más intensa. Respirando hondo, sentí que el tiempo se congelaba. Mientras la sombra se desvanecía, supe que el hospital estaba infectado por seres de otro mundo. La risa resonó de nuevo, un eco inquietante que llenó el aire, y me recordó que no podía bajar la guardia. Esa noche no solo era un trabajador, era un cazador en un laberinto de terror. Al salir de la sala, el pasillo parecía estirarse interminablemente. Cada crujido de las paredes resonaba como un susurro oscuro. La criatura estaba cerca, de eso estaba seguro. Mientras avanzaba, un escalofrío recorrió mi espalda y supe que debía estar preparado para lo que se avecinaba. Con cada paso, la risa se intensificaba, como si la sombra se burlara de mi impotencia. De repente, el eco de un grito desgarrador atravesó el aire, proveniente de la planta superior. Sin pensarlo, subí las escaleras, la ansiedad golpeando en mi pecho. El tercer piso estaba envuelto en una penumbra aún más profunda. Las luces titilaban y el frío me envolvía. Al llegar al pasillo, escuché la risa nuevamente, esta vez más cerca, más amenazante. Al abrir la puerta de una habitación, lo que vi me dejó paralizado. Una figura oscura se cernía sobre un paciente, sus manos delgadas y huesudas retorciéndose en un gesto grotesco. La criatura levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, supe que debía actuar. El miedo y la determinación se entrelazaron en mi interior. La figura me observó con una furia ancestral y en su mirada había un abismo que amenazaba con devorarme. Sin pensar, saqué mi herramienta de trabajo, un artefacto forjado a partir de antiguas leyendas. La luz que emanaba comenzó a brillar con intensidad. Pronuncié un hechizo que había aprendido de mis ancestros, sintiendo la energía vibrante a mi alrededor. La criatura se abalanzó hacia mí, pero la luz la envolvió, causando que retrocediera. La risa se transformó en un grito, y el aire se llenó de ecos de almas atrapadas, resonando con lamentos de aquellos que habían caído ante el inframundo. Pero en lugar de ceder al pánico, avancé. Era mi deber proteger a los vivos y enfrentar a estas sombras. Mientras luchaba con la criatura, sentí que el tiempo se distorsionaba. La atmósfera se tornaba pesada. Cada segundo se estiraba en una eternidad. Logré mantenerme firme, sabiendo que estaba atrapado en un duelo entre la luz y la oscuridad. De repente, la figura emitió un grito aterrador y se desvaneció, dejando atrás un vacío que parecía absorber toda la luz. Sin embargo,
No podía dejar que el miedo me dominara. Sabía que había más criaturas acechando en los rincones oscuros del hospital. Descendí al primer piso, mis sentidos al máximo. El vestíbulo, antes familiar, ahora se sentía como un laberinto. Cada sombra parecía moverse, y el aire se volvió irrespirable. Un grupo de figuras oscurecidas se agolpaba en la entrada, y comprendí que debía enfrentar al líder. La criatura que había visto antes emergió de entre las sombras. Su presencia imponente llenaba la habitación. Sus ojos ardían con un fuego demoníaco, y la risa resonó en un crescendo que reverberó en mis huesos. Sabía que tenía que tomar una decisión, enfrentarla o sucumbir a la oscuridad que quería atraparme. Activé el amuleto que llevaba conmigo, sintiendo su poder correr por mis venas. La luz que emanaba se convirtió en un escudo, envolviéndome mientras me acercaba a la criatura. La tensión en el aire era palpable y el canto de la oscuridad se intensificó. Sabía que la lucha no sería fácil. La criatura estaba decidida a consumir todo lo que encontraba a su paso. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del amuleto brillaba más intensamente. Las sombras comenzaron a retroceder y la atmósfera oscura que había dominado el lugar se disipaba lentamente. El eco de las almas atrapadas resonaba y comprendí que debía actuar rápido antes de que la oscuridad reclamara lo que era suyo. Mientras se enfrentaba a la criatura, la risa se transformó en un grito de furia. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor y su poder era abrumador. Sin embargo, no podía rendirme. La energía del amuleto me envolvía, empujándome a seguir luchando. Recordé las enseñanzas de mis antepasados y la importancia de mi misión. Las sombras se acercaban, cada vez más numerosas, pero mi determinación se mantenía firme. Con un grito de desafío, activé todo el poder del amuleto. La luz estalló en un resplandor cegador, iluminando cada rincón del vestíbulo. La criatura retrocedió y en su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y rabia. A medida que la luz se intensificaba, las sombras comenzaron a desvanecerse. Pero el líder, enfurecido, se abalanzó hacia mí. En ese instante, supe que debía darlo todo. Con cada palabra del hechizo, sentí cómo la energía se acumulaba en mí, convirtiéndose en un torrente de poder. El aire vibraba mientras las sombras luchaban contra la luz. Pero sabía que no estaba solo. Las almas atrapadas en el hospital me rodeaban, uniendo su fuerza a la mía. En un último esfuerzo, liberé el hechizo con toda mi voluntad. Un estallido de luz atravesó el vestíbulo y el grito de la criatura resonó, abrumador y desgarrador, antes de desvanecerse en la nada. El silencio que siguió fue abrumador. Mientras el resplandor se desvanecía, las sombras restantes se disiparon, dejando el lugar en calma. El hospital, una vez lleno de terror, parecía haber recuperado su luz, pero sabía que esto era solo una victoria temporal. Siempre habría seres que acecharían en la oscuridad, esperando su oportunidad. Al salir del edificio, sentí que el peso de la noche comenzaba a levantarse. Aunque mi misión nunca terminaría, sabía que tenía el poder para enfrentar cualquier desafío. La oscuridad siempre sería parte del mundo, pero también había luz, y yo era su guardián. Cada paso que daba hacia el exterior era un recordatorio de que la lucha continuaría y que, aunque el miedo siempre estaría presente, yo también era parte de la esperanza. Soy un hombre normal a simple vista. Para quienes me cruzan día a día, soy solo un trabajador, alguien que encaja en la rutina monótona del mundo. Pero mi verdad es más oscura y profundamente más aterradora. Soy un cazador de seres del inframundo, una existencia que estremece, aunque nadie más sospeche.
Era una noche lluviosa cuando comenzó este encuentro espeluznante. Las gotas golpeaban el pavimento con una agresividad que parecía presagiar lo inevitable. Había algo en el aire, una sensación indescriptible que me envolvía y me llenaba de alerta. Caminaba por un callejón oscuro, uno de esos callejones que se sienten torcidos, como si la realidad se retorciera dentro de ellos. La primera señal fue el frío repentino, diferente al frío habitual de la lluvia. Este era helado, vacío, como si absorbiera la vida misma del entorno. Me detuve y sentí una presencia, su sombra ondulante bajo la luz mortecina de las farolas. Era uno de ellos, apariciones de ojos vacíos que inhalan la esencia de los desprevenidos. Se alimentan de miedo, dejándote paralizado, atrapado en un terror que palpita en cada fibra de tu ser. Este era diferente, un ser antiguo, de esos que rara vez cruzan al mundo humano. El instinto me obligó a retroceder, pero mi deber como cazador me empujó a avanzar. Saqué mi cuchillo ceremonial, un simple recuerdo de aquel mentor que me enseñó las artes de la caza. Era la única arma capaz de herir a tales horrores. El ser se movió con la gracia de una sombra cobriza, sus ojos perforando la oscuridad. Era como mirar el abismo del inframundo. Sentí su odio, su ansia de atraparme en su tejido de pesadilla. Su silueta se expandió, devorando la tenue luz. Y entonces comprendí que este no sería un enfrentamiento fácil. Fue entonces cuando escuché voces en el viento, voces antiguas que decían historias de terror, relatos de almas atrapadas. Con cada palabra, la confusión se enredaba más en mi mente, cada pensamiento una lucha contra el miedo insidioso que susurraba en mi oído. En el clímax del enfrentamiento, el ser lanzó un ataque. Su esencia helada desgarró el aire alrededor. Salté hacia un lado, sintiendo la proximidad de la muerte. Mi cuchillo certero encontró su objetivo, una grieta en su forma ilusoria, y el ser dejó escapar un grito, un sonido desgarrador y antinatural. El callejón comenzó a retorcerse, como si el mundo mismo se distorsionara y reconfigurara. Había vencido, pero no sin pagar un precio. La sensación de lo desconocido permanecía, y su eco resonó mucho después que el ser se disolviera en la nada. Todas las noches espero que este encuentro haya sido el último, pero en mi fuero interno sé que seres como él nunca descansan. Desde entonces, cada sombra parece guardar un secreto, y cada voz es una promesa de terror por venir. Esta es mi vida, la vida de un cazador de lo inexplicable. Para los demás, solo soy un trabajador más, pero en realidad soy un grito en la oscuridad árida del inframundo.